Muy buenos días, República Dominicana. Cada día se hace de nuevo. Tienes la oportunidad de hacerlo hoy. Nosotros ya hace rato paraditos en este feriado. Estamos en eso. Buenos días. Repetimos, 16 de agosto para República Dominicana, Restauración. Pablo Macchini y Nelson Rodríguez se encuentran ya en el panel listos para este buen comenzar. Qué día, 16 de agosto, 155 aniversario, un día para reconocer, rendir todos los homenajes del mundo a los que hicieron posible esta nación, pero si usted quiere algo además de la historia y la heroicidad, entonces tenemos la política. Se inicia el séptimo de 8 años de gobierno de Danilo Medina, además de los bufetes, de la elección de los bufetes directivos, que gracias al acuerdo de oro, pues por lo menos se afectaría la democracia, pero la violencia se aleja un poco. Pero así está este día repleto de noticias, Nelson Rodríguez. Sí, decía Cicerón que la historia es luz de verdad y vida de la memoria. Y es importante nosotros, un 16 de agosto, 155 años, señor, que recordemos la gesta restauradora, la guerra de liberación, la guerra social más importante de nuestra historia. Entonces, debemos insistir, recordar, para que el pueblo no olvide su memoria histórica. Hay mucha gente interesada en que el pueblo no se recuerde de esas cosas. Una serie de actos oficiales en Santiago, Dajabón y Guayubín a las 8, prácticamente dentro de un rato en el Monumento a los Héroes de la Restauración hay una serie de actividades, un Te Deum a las 10, también en Dajabón hay una misa y el enestamiento de la bandera, y a las 3 en Guayubín, ahí cerca en Capotillo, también habrá actividades. Muchas actividades recordando a nuestros héroes y mártires de la restauración de la República. Que por cierto también hay que decir que tenemos que entrar al siglo XXI también en los homenajes a los héroes y en los momentos históricos trascendentales de nuestro país. ¿Qué quiero decir? Que está bien que se sigan haciendo todas esas cosas que se hacen, una parada militar, una que se yo. No. Además de eso, hay que buscar la manera de llevarles esta información a los más jóvenes que están en otra onda. Pero si usted le lleva la información, señores, perdónenme compañeros, una pregunta a los amigos y a ustedes también. ¿Qué tienen en común estos señores? Cayetano Velázquez, Lucas E. de Peña, Juan A. Polanco, Pedro A. Pimentel, J. Contreras, Eugenio Perdomo, Pedro Ignacio Espaillat, José Vidal Pichardo, Carlos de Lora, Ambrosio de la Cruz o Antonio Bautista. ¿Se la dejo de ese tamaño? Porque ellos tienen una sola cosa en común, el olvido, héroes restauradores, pero que no se conocen. Sin embargo, yo puedo salir y tomar la Charles Sommer, girar en la Churchill, encontrarme con la avenida Simón Bolívar, llegar hasta George Washington y subir por la Lincoln hasta llegar a la Kennedy. No, o sea, así no se puede. O sea, las principales avenidas de este país nos llevan el nombre de los héroes. Y tenemos unos que también son mucho demasiados, porque entonces está Duarte en todo, los 3 grandes padres de la patria, y Juan Bosch, el doctor Balaguer y José Francisco Peña Gómez. No, pero vamos arriba. El olvido une a esos héroes. En un ejercicio de honestidad, yo quiero reconocer que los profesionales que pertenecemos a la generación millennial no nos enseñaron una carga académica importante respecto a la historia, y más bien uno termina pegándose al 16 de agosto o viéndolo así, interpretando lo que la sociedad te ha dado como información en un día en el que la política hace algo, y el Día de la Restauración no aporta información que tenga que ver con las raíces. Es un vacío, una laguna que cada vez es más notorio en la educación dominicana, y hablamos de la educación porque en casa ni hablar, que el tema de la restauración poco importa. Y refiriéndonos a eso de lo político que tiene que ocurrir en el día de hoy, hay el posicionamiento e instalación de los bufetes directivos de los partidos políticos. También en los diferentes municipios tenemos que se establecen lo que respectivamente serán la autoridad a partir de los regidores. Recuerden que los regidores en los municipios son una cuota importante.
está el alcalde y está su contrapeso, que deberían ser los regidores, concejales también, ¿verdad? Y ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Un reflejo de lo que ocurre en el Poder Ejecutivo versus el Legislativo. Ya no hay un contrapeso, sino que tú y yo nos aliamos y se juega inclusive en las cámaras, bueno, no son cámaras, en los regidores, en las alcaldías, a nivel de los concejales, se juega mucho a ya ejercer un silencio cómplice de muchísimos actos que deberían ser denunciados en las alcaldías. Tenemos un trabajo que podríamos presentar para arrancar con lo que se podría esperar en materia de lo que mueve el Congreso. Yarilis Calcaño presenta esta historia. La instalación de los bufetes está pautada para las 9 de la mañana y en ambos hemiciclos, senadores y diputados dejarán iniciados los trabajos correspondiente a la segunda legislatura ordinaria del año. En la Cámara Alta, el PLD ratificó a Reinaldo Pared Pérez, quien volverá a asumir la presidencia acompañado por el senador Arístides Victoria Yep como vicepresidente. En calidad de secretarios fueron designados Rafael Calderón y la senadora Amarilis Santana. En lo que respecta a la vocería del bloque de senadores, también fue reelecto en el cargo el senador Rubén Darío Cruz y como vicevocero el senador Orlando Mercedes. No hubo ningún tipo de otra propuesta, fue totalmente unificada y ese es el mensaje que le estamos llevando al pueblo dominicano, un mensaje de unidad, porque en el Partido de la Liberación Dominicana la unidad es una regla de oro. En la Cámara de Diputados, en cambio, se estrena el profesor Radamés Camacho, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, junto a Gilda Moronta como vicepresidenta. En calidad de secretarios estarán Ivana Reyes y Juan Julio Campos. Estamos muy agradecidos, primero del apoyo de los compañeros que consideran que debemos seguir en la vocería y segundo de la confianza que deposita en nosotros el presidente del Senado, Reinaldo Pared, y que también lo manifiestan los miembros del comité político presentes aquí. En lo que respecta al bloque de diputados, repite por quinto año Gustavo Sánchez, quien fue escogido en medio de denuncias de que el danilismo se impuso de forma aplastante. Aquí pusieron voceros, secretarios, vicevoceros, todos rompiendo todas las normas democráticas. La oposición PRMista, en cambio, le puso un nuevo rostro al representante de su bloque en la Cámara Baja, escogiendo a Ronald Sánchez como su vocero. Por el PRD continúa Radamés González y del Partido Reformista Social Cristiano repite Máximo Castro Silverio. Yarilis Calcaño, CDN. Bueno, ahí está claro, instalación de bufetes directivos, tanto en el Congreso como en los cabildos. Parece que no habrá mayores problemas, mayores sobresaltos. Todo está pactado, salvo en la Cámara de Diputados, que como pudieron ustedes ver y escuchar, parece que hubo disgusto entre los diputados leonelistas, pero en sentido general, el PRD resolvió sin problema, el PRM, ojo, Ronald Sánchez, metió al moderno un muchacho joven ahí, le pasaron el rolo temprano a Pacheco, y cuidado si el PRM está mandando un mensaje de que realmente no será, como dice Pablo Maquín, el partido revolucionario mientras tanto. No, ya no. Y que parece que va a ser el moderno. Entonces, creo que es importante que más adelante en los cabildos que se van a instalar los bufetes directivos, también se cumpla la llamada esta regla de oro con todo y sus visos antidemocráticos. Entonces, en lo que respecta al Congreso, en lo que respecta a los cabildos, probablemente tengamos instalación de bufetes directivos sin mayores sobresaltos. Sí, se sufre la democracia, pero ese es parte del atraso político de la sociedad dominicana, porque esa regla de oro, que es muy antidemocrática, es la solución que se encontró y ha funcionado para evitar muertes. En eso estamos. O sea, el conchoprimismo no se ha ido del todo. O sea, a mí me parece terrible que uno tenga que celebrar como ha celebrado, pero es porque tiene el trauma de Piedra Blanca, entre otros. Pero ahí está la regla de oro. Hay un elemento importante a destacar. En el PLD siempre se había jugado a que, lo primero, la facción PLDista que gobierna tiene el trono.
tiene el sartén por el mango y el mango también, pero siempre se había jugado un poco a cierto equilibrio, aunque yo tuviera la mayoría. En los últimos acontecimientos hemos visto que el sector Medina ha dejado correr la rueda del centralismo democrático. Si yo tengo la mayoría en la Cámara de Diputados, yo pongo el presidente y pongo los voceros y pongo lo que tenga que poner a partir de ese centralismo democrático. Entonces, bueno, como en el comité político, el sector Medina, porque es el presidente, pasaba lo mismo con Fernández. Aquí estamos cambiando los nombres. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, el comité político tiene mayoría, en el comité central tiene mayoría, en la Cámara de Diputados tiene mayoría. Ahora, el elemento político a destacar es que el sector Medina tiene que ir pensando que ese es el séptimo de 8 años y que apenas en 4 meses vamos a estar en el año 19 preelectoral y que entonces se necesitan todos los PLDistas. Entonces ahí creo que hay que puntualizar esa partecita, porque sin unidad no gana nadie, ni en el PLD ni en el PRM. Se meten en pleito Abinader e Hipólito y uno de los dos se va y tampoco van a hacer nada. La unidad es el sine qua non de la lucha político-electoral en cualquier escenario. No todos pudieron manejar la regla de oro con el ritmo necesariamente pacífico. Por ejemplo, en San Francisco de Macorís anoche casi se dan trompadas, ahí casi pasa de todo, porque recuerden que tenemos ahora mismo un poder que necesita representación, es decir, todo el mundo quiere. El gran tema es, fíjense, en San Francisco de Macorís de 13 concejales, aspiraban 7. Todo el mundo quiere ser el que manda, todo el mundo tiene que ser el que da la última palabra. De todas maneras, han llegado a un acuerdo y este día tenemos un ritmo que ágilmente nos puede facilitar presentarles a ustedes información sin los disturbios, sangre, muerte que en 16 de agosto anteriores hemos visto. Bueno, yo quiero hacer una precisión a Pablo. Precise. En el PLD no se impuso Danilo. Hubo un pacto, acuérdate, que ahora le toca a Camacho, pero anteriormente estaba Gramonte, que era del PLD. No, y primero... En la Cámara de Diputados. Y primero estaba Lucía, que parece que no es tan lánguida y sublime, porque la veo la calle al medio. Y después viene Demóstenes. Entonces, ahí se pactó. Sí, pero tú estás de acuerdo, debes estar de acuerdo conmigo en que está ocurriendo eso. O sea, se está aplicando la mayoría que yo tengo, yo la aplico y gano, que no es antidemocrático, insisto. Lo que puede ser es una estrategia no del todo correcta por el sentido, la necesidad de la unidad, pero eso se está dando. Pero yo y se va a dar. Quiero reconocer, y creo que fue una expresión de democracia, como lo hizo el PRM para su vocero en la Cámara de Diputados. A Pacheco hubo de matarlo en el espejo, perdió 25-24. Entonces hubo una votación de los señores diputados de ese partido. Claro, estaban los dirigentes del partido ahí para ver que nada se saliera del riel. Entonces, debiera ser así, que los legisladores de un partido decidan, claro, hay siempre en línea, pero que se vea por lo menos el simulacro de una votación. Lo que pasa es que los legisladores dominicanos, y sobre todo los del PLD, han tenido una vocación de sello gomígrafo, que Dios se la bendiga. Recuérdate que aquí hay proyectos de ley que llegan un día y a las 48 horas están promulgadas, que ni siquiera se guardan las formas. O sea, que nosotros tenemos el control de todo esto. Yo, allántame. Mándame el proyecto, vamos a enviarlo a comisión porque tenemos el control, no hay problema. No, yo te lo envío, a las 48 horas está promulgado. Entonces hay que guardar las formas. Entonces eso creo que afecta mucho el rejuego de la democracia. Creo que hay que tener cuidado, no solo el PLD, el PRM, los partidos, cuidar, mimar el asunto de la unidad. Yo insisto en eso. Y siempre lo digo, o sea, el PRM con Hipólito y Abinader peleados no tiene alternativa. Bueno, en el caso del PRM es peor. El PRM, si no es capaz de crear el gran frente anti-PLD, no gana. Hay que recordar, atención PRDistas o PRMistas, que es más o menos lo mismo. Atención, el PRD fue exitoso cuando el doctor Peña Gómez, que siempre miraba más allá del túnel, barrió para adentro, porque es una frase muy popular en política, se barre para adentro. Cuando sale el doctor Peña Gómez, comienza a desbaratarse ese frente pro PRD, pero muy pro Peña, y ahí entra Leonel Fernández y Danilo Medina
y Temo Montaz, entre otros, y comienzan a comerle los caramelitos de esa unidad a ese PRD que ganaba elecciones a partir de eso, de esos partidos que tú vas sumando el 0.44, el otro 1.2, 0 mata 0, o sea, barré y para adentro, se dice en el campo. El Cibao. Luego de estar vivo, la palabra indiscutiblemente más poderosa de la existencia es poder. El niño juega con el poder que tiene sobre la mamá de manipulación y de ahí en adelante comienza una carrera que no se para nunca. Así que si hay algo por lo que la existencia pelea y tiene hambre desde que llega al mundo es por el poder. En el día de hoy se juega al poder, bueno, ya se jugó en las horas anteriores porque repetimos que hay decisiones tomadas, pero eso trasciende porque es tan similar lo que ocurre en la búsqueda del poder legislativo. Por ejemplo, ¿quién va a dominar el grupo en el Congreso? ¿Quién va a dominar el grupo en la Cámara de Diputados? ¿O quién lo va a hacer en un bufete directivo, en una alcaldía cualquiera, en un municipio chiquito o grande? Porque cada uno tiene esa cuota que busca poder. Y nosotros entonces hemos querido hacer un ejercicio de buscar cómo llegaron esos grupos hace 2 años al poder en municipios conflictivos. Podemos hacer una lista en cuáles fueron los líos que se armaron, por ejemplo, en un 16 de agosto de hace justamente 2 años. Tuvimos serios problemas de conflictos que trascendieron hasta por semanas con muertes o situaciones similares en San Francisco de Macorís. Mencionaste ahorita Piedra Blanca, dijiste. Sí, porque fue el peor. Piedra Blanca, que fue el caso más fuerte. Igualmente, entonces, también hemos tenido situaciones en Santo Domingo Oeste, Este y Norte. Queremos hacer un ejercicio de por lo menos el panorama de 3. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado con los líos 2 años después? La muerte de un dirigente popular predispuso en Bonao el recibimiento de las nuevas autoridades municipales. De 3 municipios y 7 distritos municipales, como está dividida políticamente la provincia Monseñor Noel, el PRM consiguió ganar en 4 zonas, incluyendo el municipio cabecera. El grupo del actual senador Félix Nova fue acusado de secuestrar un colegio electoral, al notar la ventaja del contrario Niño Cambio. Las urnas robadas fueron devueltas 2 horas después al centro de cómputos. Al regreso, sorpresivamente, el oficialista parecía ganando la contienda, lo que desató una inminente ira que recibió el apoyo unificado del PRM. Días de protesta siguieron a propósito de que simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno y aliados, así como dirigentes de izquierda, repudiaran la forma en la que se llevó a cabo el proceso electoral el 15 de mayo. La muerte de Luis Radamés Félix, un dirigente del Falpo, se quedó en un limbo, como casi siempre ocurre con los muertos de protestas. Y la manzana de la discordia, la victoria de Darío Rodríguez en el municipio cabecera, un PLDista que pasó al PRM, enfrenta en este momento un alto nivel de popularidad. 2 años después, el municipio ha superado el caos en la recogida de basura, pero las iras guardadas de PLDistas y PRDistas hacen asomo constante con enfrentamientos. Hay, no obstante, una deuda acumulada con gran cantidad de barrios que reclaman aceras y contenes. San Francisco de Macorís fue otro escenario difícil en el plano municipal hace justo 2 años. Un periodista con aspiraciones políticas se convirtió en alcalde. Se llama Alex Díaz. Desde entonces ha tenido gran oposición en las calles. Una de las principales críticas ha sido la falta de cumplimiento al presupuesto participativo. El alcalde con frecuencia impone sus decisiones al margen de la sala de regidores. Como ejemplo, sin consulta eliminó una importante calzada para convertirla en jardín, lo que afectó el casco comercial. Los regidores tuvieron que llevarlo a la justicia para que la calzada volviera a su estado original. Desde entonces, las conversaciones entre el alcalde y los regidores se hacen en los tribunales. Alex Díaz es el alcalde que más ha sido sometido a la justicia. Este año lleva más de 15 sometimientos. Predominan las deudas y empleados inconformes. Ha encabezado la persecución de ilegales haitianos con muchos a favor o en contra. A su favor, los parques de la ciudad han sido rescatados y la recogida de la basura es óptima. Ha conseguido eliminar la contaminación visual de los letreros y ejecuta actualmente una inversión importante en rescate del sistema cloacal y drenaje de zonas del casco urbano propicias a inundación. Un cambio recibido con gran expectación fue el de Santiago de los Caballeros. Un diputado con alto nivel de popularidad decidió aspirar y se convirtió en alcalde. Abel Martínez, del PLD. No obstante, ha sido acusado en muchas ocasiones de que el poder se le ha ido a la cabeza. Se le cuestiona por gran cantidad de decisiones arbitrarias.
prohibiciones de cientos de negocios informales, multas municipales de hasta 30.000 pesos, desmonte de cocheros en el área monumental, enfrentamientos por su manejo al tema migratorio, convirtiendo sus brigadas en persecutoras de haitianos ilegales. Pero un tema en el que ha ganado gran simpatía es el de la recuperación de la limpieza de la ciudad. Muchas de sus medidas de orden han tenido un alto costo social: dejar cientos de personas sin empleo. Enfrentamientos con la Corporación del Agua y un desfalco en nómina lo han expuesto a frecuentes críticas. Su manejo político le ha conseguido mantener en silencio a la oposición. Estos 2 años, Abel Martínez se ha convertido en un alcalde tan amado como odiado. Qué bien, un excelente diagnóstico de cómo está lo municipal. Pero señores, entre las cosas que van a ocurrir hoy es el inicio de la segunda legislatura y hay unas tareas pendientes importantes porque ya salimos de ley de partidos. Ahora vienen las matizaciones, el problema con los reglamentos, pero en lo esencial habemos ley de partidos. Ahora queda la otra pata de todo esto, que es lo del proyecto de la ley de régimen electoral. Ahí sí. ¿Por qué yo quiero destacar esta parte? Porque uno tiene mucho tiempo afirmando una vieja advertencia, que el día en que un partido gobernante le gane a la oposición por menos de 50.000 votos, habrá graves problemas en el país. ¿Por qué? Bueno, porque en la cultura política dominicana se celebran unas elecciones increíblemente inequitativas para quien está en el poder. Y no me refiero ahora a Danilo Medina o a Leonel Fernández o a Hipólito Mejía, porque para ser justo hay que hablar del sistema. Hay un sistema que tiene esas perversiones, la compra de cédulas, hay una serie de irregularidades que están ahí y que ya no tiene que ver con el partido, sino con las elecciones. Entonces, ¿cuándo se va a poner el Congreso en eso? ¿El anillo para cuándo? Entonces, creo que es urgente que los señores legisladores se concentren en trabajar esa ley de régimen electoral, sobre todo algo vergonzoso, y es que esa ley no ha sido adaptada a los cambios de la Constitución del 2010, que hay una orden que lleva a adaptar los contenidos a una nueva Carta Magna. Eso no se ha hecho y las elecciones van por ahí. Además, todo esto hay que destacar un punto importante. Primero, el PLD no es lo que era en el 2015 ni en el 16 en cuanto a popularidad. El PRM ya yo le quité el mientras tanto, porque ya ustedes ven que el PRM ha ido avanzando y se ha ido fortaleciendo institucionalmente. ¿De qué yo estoy hablando? Es que hay muy poquísimas posibilidades de que si el PLD ganase en el 20, gane mucho a poco. Si es que gana, yo no lo veo mucho a poco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso hace más urgente que las reglas de juego estén clarísimas. Y eso no es así, porque hay, como les digo, toda una serie de perversiones, de vagabunderías que están en el sistema político electoral dominicano, que lo cometen todo partido gobernante que gobernante ha sido. Pero insisto, creo que las elecciones del 2020 van a ser sumamente competidas. Entonces, en ese sentido, es más que importante que cuidemos tanto a la Junta Central Electoral y su credibilidad, como estas reglas de juego. Bueno, los feriados son no laborables, pero nosotros, mirando yo la agenda... tipos de Santiago y de Baní. Mirando la agenda, nosotros tenemos más trabajo que todos los días. Hemos estado discurriendo como en 4 temas. Comenzamos con la restauración de la República, y yo vuelvo atrás, debemos educar a las nuevas generaciones, porque es el conflicto social más importante en los anales de la República Dominicana. Nosotros seguimos, lo trató Pablo de Soslayo, de que hoy se cumplen 2 años de esta gestión de Danilo, o como usted lo quiera. Es el que nos falta. 2 años de esta gestión, 6 de Danilo o el inicio del 7º. Usted lo puede analizar de cualquier punto de vista. El trabajo que se hizo de algunos cabildos hace 2 años también da tela para cortar hoy que se instalan los bufetes directivos. Incluso me llamó la atención una parte
y es que a veces los pobres, los activistas, sirven de carne de cañón. Ahí murieron unas cuantas gente, una refriega, Moca, Bonao, y después todo en Santa Paz. Ustedes ven que los cabildos están funcionando, algunos bien, otros más o menos bien, pero también es importante hoy retomar de que debemos ganar en democracia. Y lo otro es lo último que trataba el camarada McKinney, que es la labor que tienen por delante nuestros congresistas. Nosotros nos dispersamos, que si primarias abiertas, que si primarias cerradas, que los pactos para la mayoría en los bufetes directivos, pero realmente a veces olvidamos de que esos señores legisladores que están ahí están para legislar, están para hacer leyes. Y hay un aspecto importante, se mencionaba la Constitución del 2010, hay unas 10 leyes pendientes. Vamos por el 18, Nelson. Sí, exactamente, del 2010 vamos al 18, 10 leyes pendientes que manda esa Constitución que no se han hecho. Además, hay una agenda priorizada. Ustedes recuerdan que los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados en un momento de la legislatura se reúnen con Montalvo, con la gente del Palacio y hacen una agenda priorizada. ¿Cuáles son los intereses del Ejecutivo? Una ley de agua, qué sé yo qué. También los legisladores deben empeñarse, no solamente por ganar una curul, o como dice Adi, por querer mandar, por tener poder, sino para realizar el trabajo por el cual se le paga, con dinerito del contribuyente. A veces parece hasta medio cursi que uno lo diga así, pero en el fondo es así. Esa gente son electas de manera directa por el pueblo para que los representen, no para que se maten o que para estropee uno al otro para tener el poder para mandar. No es un problema de la tendencia mayoritaria en un partido, sino de que puedan ellos reivindicar el interés nacional. Así se ha dicho. Pablo mencionó ahorita algo que yo creo que debe estar preocupando a todos y que hay que plantearlo con el interés que nacionalmente debería poderse abordar. En el Congreso están muchas leyes reposando. Y entre ellos hay una gran cantidad de leyes que no han sido adecuadas a la Constitución. Prácticamente todos los países del mundo están camino a eso, a que cada una de sus leyes esté refrendada en la Constitución. Eso cambiaría el contexto de mucho de lo que se debate en el día a día. Un tema de derechos humanos inclusive hay planteado en el Código Penal y yo pienso que no tomarlo, aunque ahorita lo vamos a abordar, sería un gran error de mi parte. Nosotros tenemos ahora mismo el tema de los derechos humanos en República Dominicana visto desde el punto de la cantidad de incestos, padres que violan sexualmente a sus hijas, a sus niños. Ahora vemos que en los últimos días hemos tenido un arsenal de casos que nos hizo pensar inclusive de una patología social enferma. Y yo tengo que señalar que hemos estado en las últimas horas asombrados porque un juez de Santiago ha declarado extinguida la acción penal de una joven a quien su papá violaba sexualmente desde que era niño, porque eso ocurrió, terminó el abuso hace 2 años. Es muy normal, en los patrones psiquiátricos, psicológicos, es muy normal que una persona abusada sexualmente no se atreva mientras es niño a hablar del abuso y que cuando es grande, 20 y 30 años después, todavía no haya superado el pánico, porque el poder que tiene el padre sobre un hijo le obliga a un silencio. Así que tenemos que agilizar y presionar para que los proyectos de ley que están en el Congreso sintonicen con las necesidades de la sociedad. Prácticamente unos 21 países de América Latina y de los entornos están ahora mismo encaminados a que todas sus leyes estén en sintonía con la garantía de los derechos humanos. Aquí no lo tenemos. Y uno de esos derechos humanos tiene que ser la imprescriptibilidad del delito sexual. O sea, un abuso sexual de un papá contra un hijo tiene que ir a la justicia, aunque se conozca muchos años después, porque se trata de algo que puso en juego la existencia de ese niño. Estamos hablando de un niño a quien le robó la autoridad de su vida, sus padres, le robó la niñez. No voy a hablar más de este asunto, porque en realidad en este momento solo quiero provocar que los diputados y los señores senadores asuman que tienen que sintonizar con las necesidades de la sociedad. Y hay muchos proyectos de ley engavetados ahí, priorizándose otra clase de caballá, como que las empleadas domésticas, que hacen una agenda que usted dice, pero de verdad, de eso se habló hoy en el Congreso, de eso se habló. Tu compañero Nelson Rodríguez tiene que traerte
el informe que él trajo del Senado, tráete el de los diputados, para que sigamos sufriendo, como la canción, para que sigamos amándonos, para que sigamos sufriendo. Toda la clase de caballá que se pasan el día discutiendo. ¿Y qué es esto? Brillante, caballá, eso. Bueno, depende, porque hubo un señor que sometió... Me salió el pueblo, señor Macchini, perdone, porque usted... No, a veces yo me siento, no sé si lo aquí, ofendo. acuérdate que yo tengo doble nacionalidad, entonces yo tengo... Vanileja y... yo estudié en Elisa, yo soy de la Herradura y de Barrio Lindo. Tiene nacionalidad santiaguera, entonces... Doble nacionalidad, mi pasaporte está ahí. Y es relativo a eso de la importancia de los proyectos. Un señor legislador sometió uno para celebrar el Día del Compadre. Oye, no, eso es mentira. No, lo peor es que es de eso verdad. es mentira. No, si fuera un chiste yo se lo celebrara, pero no. No, ¿y qué ustedes creen? Hay que sacar el compadrazgo, hay que reivindicar el compadrazgo. Es una virtud. Vamos a hacer una lista para la gente de la cantidad de proyectos de ley y quién los propone. De los proyectos así, proyectos ¿Hay un día del orgasmo? Hace varios días que se celebró el Día del Orgasmo. Eso no se... Sí, pero ¿tú estás de acuerdo con el orgasmo y no con el compadre? ¿Cómo es la cosa? El día 8. Aquí está dirección de una vez. ¿Cómo te supo, director, eso? Sí, pero señores. ¿El día 8 de cuándo? Pero en un país... Ahora, sí, el del orgasmo. El día 8 ahora, de este mes, estos muchachos están demasiado actualizados ahí. ¿Y por qué el director nuestro, tan raudo y veloz, hizo la conversión y dio el dato? Es un tema de viernes. Mañana vamos a hablar de eso. No, pero pongámonos serios, porque es una vergüenza que en un país donde haya esas debilidades institucionales, para decirlo con elegancia, ¿no? Perdamos el tiempo en cosas como esta. Pues yo creo en la definición de prioridades. Acabamos de decir, señores, que en enero 26 del año 2010 se proclamó ya, aplausos, nueva Constitución de la República. Señores, estamos a 4 meses de cumplir 9 años de esa nueva Constitución y ya hemos dicho los tres aquí que hay muchas leyes, incluida la ley fundamental en el sentido de que nos podemos entrar a tiros todos el 16 de mayo de ahorititita, que es el 20 que está ahí. Entonces, ojalá que aquí como que falta prigilio y raciocinio a veces para ir a lo que es fundamental. Alguien decía que los pueblos solo aprenden sufriendo. Aquí solamente las grandes crisis hacen como que los sectores que dirigen el país en sentido general reaccionemos. Pero estamos en el 7º de 8. Entonces yo creo que es de justicia pasar balance muy rápidamente a retos y a logros. Yo creo que nadie niega lo que ha sido la reducción de la pobreza, el momento feliz de la renegociación del contrato con la minera Barrick-Gold, la asignación del 4% para la educación y lo que eso ha significado, porque ha traído lo de las aulas, lo de la capacitación a los profesores, la bella jornada de tanda escolar extendida. Están las estancias infantiles, todos esos son logros, recuperación de Bahía de las Águilas, relaciones con China, impulso a la producción agrícola, construcción y remodelación de hospitales, ya decía 500 estancias infantiles, impulso a la pequeña empresa, construcción de proyectos habitacionales, entre otros, y una cosa muy bella, los 42 municipios libres de analfabetismo. Esos son logros de este gobierno. Por atención, señor gobierno, atención. Señores, el nivel de inseguridad ciudadana en que estamos viviendo los dominicanos es grave. Esa es una tarea pendiente, muy pendiente para el gobierno que no ha pegado una. Los gobiernos del PLD llevan ya 5 planes, programas, proyectos del tema de la inseguridad ciudadana y no hay manera. No hay manera, incluso ya hay algo peor que todo esto, que es la percepción. Porque en esto es importante la percepción. O sea, no es que te asalten, es que ya tú vives asustado y temiendo de que te asalten. Yo ayer almorzaba con la niña pequeña mía y les recordaba, mira, mija, cómo ha cambiado tu país. ¿Tú recuerdas cuando tú andabas medio barrio Piantini, encaramada en los hombros de tu papá a las 9:30, 10 de la noche a pasear? Yo salía a pasear a mi muchacha a las 10. Ahora usted tiene que ser por lo menos loco o estar borracho. Una de esas dos cosas, o loco o estar borracho, porque usted salir con su muchachita de 2, 3 años a caminar por Paseo de los Locutores, Roberto Pastoriza. A eso hemos llegado. Ese es de los retos que tiene el gobierno.
para no hablar del tema de la corrupción y sobre todo la impunidad, y ahí está la Marcha Verde para recordárselo puntualmente. No dejemos el problema de la independencia de la justicia. Yo decía ayer, en un país donde el presidente de la República es el que nombra al que debe fiscalizarlo, al Poder Ejecutivo, tenemos problemas. Está el problema del empleo, está el problema energético, que ojalá que diciembre llegue pronto, porque la salida de la primera de las plantas de Punta Catalina va a significar un gran alivio, y ya la segunda va a llevar esto a un muy buen momento. Y el otro durísimo, que es el tema migratorio, porque yo le decía a Pelegrín que un país donde la mano de obra que decide las cosas es extranjera e indocumentada, y donde ya el proletariado nacional es extranjero e indocumentado, eso es muy grave. Así que ya tiene la tarea el señor gobierno. Ya le canté los logros, porque si contamos lo de la página no terminamos, los principales. Profesor, y los retos ahí están. Esa es la tarea, que la Magdalena los guíe. Usted le está poniendo una tarea al presidente, usted es guapo. No al Poder Ejecutivo. Al Poder Ejecutivo. Esos son los logros y estos son los retos. Sí, indiscutibles, ¿no? Eso sí. Ahí no hay problema. Sí, es importante ver cómo llega Danilo a su segundo año y cómo inicia sus 2 últimos años. Yo creo que Pablo enumeró una serie de realizaciones. Él soslayó el aspecto económico. Yo creo que la famosa macroeconomía, que se dice que con eso no se va al supermercado, pero la estabilidad macroeconómica ha sido una de las mayores virtudes. Incluso se gana siempre los aplausos de los organismos internacionales, las agencias calificadoras de riesgo nos ponen adelante, y eso hay que verlo, además del crecimiento constante, de siempre el 5 o 6%, el mayor, el principal de la región, compitiendo con los primeros del mundo. Son cifras frías, yo nunca he creído en ellas, pero realmente para las inversiones, para los negocios, nosotros somos líderes en recepción de inversión extranjera directa. Nelson, no lo mencioné porque esa ha sido la joya de la corona de los gobiernos del PLD. O sea, desde el año 96 los gobiernos del PLD han tenido sombras. Ahora, una luz constante ha sido ese cuidado con la estabilidad macroeconómica, que es lo que le ha generado que cada vez que vuelven al gobierno, ocurrió en el 2004, aumentan las inversiones extranjeras. Bueno, es fruto de eso. Está el problema del endeudamiento, que ese sí es grave, de verdad. Se dice que es manejable, pero eso está ahí mitad por mitad. Nosotros prácticamente trabajamos para pagar intereses de la deuda. El gobierno dice que ha estado reduciendo el déficit fiscal, que es otra de las presiones, pero la gente, o sea, eso la gente no siente que le llega, pero realmente hay que reconocer esa virtud, y nada más tenemos que ver a nuestro alrededor las dificultades que tiene la mayoría de gobierno por problemas económicos. Entonces, yo creo que Danilo comienza bien su tercer año. No es viento en popa, hay muchas presiones, hay incertidumbre, hay indefinición, incluso en el seno del propio partido de gobierno. Y sí creo, y tú mencionabas la impunidad, que es el cuestionamiento más serio a que está sometido el gobierno. Esta ola que es continental, de denuncia a la corrupción, de abogar por el adesentamiento de la vida pública, ha sido y se está convirtiendo en el puntico más incómodo de Danilo Medina. Y creo, no sé, hoy es 16 de agosto, nosotros no hemos hablado de cambios. Tú oyes gente decir que sí, que hay cambios, otros que no es el estilo de Danilo. Por lo menos en el estamento político, militar y policial, sí se espera, porque ahí se cumple un escalafón. Pero quién sabe si Danilo se riega hoy y manda un mensaje a la sociedad, quitándose del lado a todos los funcionarios cuestionados, a los conflictivos. En eso no ha sido el bueno, ¿no? Sí, el de la policía, tiene 2 años ya, Nelson. El director de la policía. El de la guardia sí. Sí, pero el de la guardia, el presidente tiene la prerrogativa, lo puede
habla de 2 años, pero eso me lo corrigieron el otro día. El presidente tiene la prerrogativa al ministro de Defensa mantenerlo, aunque no me acoses mucho porque puedo decir el candidato. No, porque hay mucho celo. Ahí en el estamento, en las Fuerzas Armadas, hay gente que hoy tiene su traje porque dice que le toca. Entonces, probablemente Danilo respete eso, aunque tiene un ministro de Defensa que creo que ha hecho su trabajo. Lo mismo que el de Migración, que tú decías. Pero no somos nosotros para nombrar o quitar gente. Pero hay algunos rumores de cambio que yo no le estoy haciendo caso. Pero están echados. Señores, yo no sé quién asesora a estos dos hombres, pero yo amanezco bien escoltada. Andan como si ustedes van para eventos especiales, cosas muy finas, bien trajeados a la medida. ¿Y si sale el decreto? Oye, yo prefiero que nos vayamos a la pausa, porque la respuesta a lo que ella acaba de decir, mírenla ahí. Vámonos. Este año hemos presentado al país una de las denuncias más espeluznantes de incesto. Estamos hablando de un hombre dirigente político en Santiago, en donde ha operado como la confianza de los últimos ministros de Interior y Policía, que es acusado por 4 de sus hijas de haberlas violado sexualmente desde que eran muy niñas, drogarlas y también, en el caso de una de ellas, provocarle un aborto. Son unas declaraciones muy fuertes que yo creo que en este momento, luego de conocidos los hechos, ya no hace falta repetir, pero sí recordar de qué expediente estamos hablando, porque la gravedad de estos casos ha hecho pensar que la justicia sería implacable en contra de este hombre. Los asomos de que por lo menos en 3 ocasiones se ha querido burlar el expediente han mantenido a las víctimas con mucho miedo. Recuerden que una mujer que ha sido violada sexualmente desde niña ya en sí es una mujer con muchos miedos de su propia existencia, más cuando ese miedo ha sido impuesto por la autoridad principal de sus vidas, papá o mamá. En el día de hoy nos mostramos asombrados y en rechazo total a la decisión del juez Miguel Báez de Santiago, de instrucción en Santiago, que aunque envió a juicio de fondo a 2 de las víctimas, a los expedientes de 2 de las víctimas, ha negado justicia, así lo quiero plantear, a la que tiene el expediente más gravoso de todas. Fue a la que primero comenzó a abusar, adicionalmente fue a la que más droga dio desde que era una niña de menos de 10 años, mostrándole que dentro de casa, aunque eso no se habla, cada papá guía a sus hijas hacia la vida sexual para que aprenda de la vida, que la droga era para que en el barrio nadie le enseñara, sino que papá la guiara. Todo eso es un expediente de audios, repito, espeluznantes. La extinción de la acción penal ha solicitado este hombre abusador a favor suya lo que el juez le ha otorgado. Tenemos en la línea telefónica a una de las víctimas cuyo nombre reservamos, es justamente ella, y queremos escuchar cuál es su reacción luego de la decisión del juez. Buenos días. Buenos días. Sí. Buenos días. La decisión que el juez Miguel Báez ha tomado en la ciudad de Santiago afecta directamente la oportunidad que has tenido de que la justicia te dé apoyo luego de romper un silencio aterrador que ha sido un secreto de vida para ti. ¿Cómo lo tomas? Te escuchamos. Bueno, yo quiero expresar mi descontento porque en mi caso lo han sacado del expediente. Y lo que siento es que él se burla de lo que me hizo. Te escuchamos. Intentó mi niñez, mi adolescencia, me abusó como mujer y como hija. Hasta tal punto que hoy soy una mujer adulta y me siento con mucho temor. Antes no lo denuncié por el temor que le tenía y por el poder que él tuvo. Y pensando lo mismo que está pasando ahora. Que habemos 3 de nuestras hermanas, que habemos 3
que somos hermanas y que estamos en el mismo proceso judicial, y una cuarta con un testimonio, y aún hay personas que no creen en lo que está pasando con nosotras y que están a su favor. Entiendo. Tanto sí que hay familiares de él que nunca estuvieron con nosotras y que saben que él tenía conductas inadecuadas y aún así lo defiende. Por eso yo pido que mi caso no sea sacado del expediente y que se haga justicia. Tengo entendido que ha el juez... abundado de mí y de mis hermanas. Eso es lo que yo siento, lo que quiero expresar. Bien. Hicimos un acuerdo para la tranquilidad de ella, de no hablar de los hechos en este momento, porque repetirlos es muy traumático, así que nos vamos a limitar a lo que ha ocurrido. El juez Miguel Báez, tengo entendido, te paró frente a la sala y te explicó por qué no podía darte justicia. ¿Qué fue lo que te dijo ese hombre? ¿Cuál es el argumento? ¿Qué te dijo ahí en la sala? Él lo que me explicó fue que mi caso tenía más de 10 años y que él no podía, sí, y que ya estaba vencido en tiempo. Fue lo que él me explicó. Ok. Estamos muy agradecidos de tu participación. Fíjense cómo ella de una forma pausada y que prácticamente le cuesta hablar aborda el tema. Gracias, muchas gracias. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y vamos a tratar de ubicar a la fiscal de Santiago, que entendemos es de justeza explicarle a la nación cuál será su posición en base a esto, porque es un caso que ha escandalizado al país. Siempre ellas tuvieron el miedo de que el poder de su papá implicara un segundo abuso, y fíjate que esos miedos sean ratificados en la justicia. Es una negación de justicia. Hace un momento yo estaba comentando que cerca de 21 países de América Latina están de acuerdo y enfilando todos sus legislaciones a propósito de que la tipificación penal de abuso sexual es imprescriptible, más si papá o mamá fue el abusador, porque eso es un asunto de derechos humanos. Te robaron lo más sagrado que puede tener alguien, la niñez. Mi hermano, jugar en este país con la niñez de alguien en este momento es enterrar el futuro. Usted no le puede ser garante a alguien que le presenta unos hechos de esta especie. Es que hay por dónde enganchar ese caso. Hay muchísimas vías para enganchar ese caso, más porque es un asunto de derechos humanos. Caballeros, la extinción de la acción penal, esto me tiene enloquecida. Sí, ya está Luisa Liranzo en comunicación con nosotros. Buenos días, señora fiscal, buenos días. Buenos días a todos ustedes y a Adis en especial. Sí, magistrada, queremos preguntar de inmediato si ustedes están de acuerdo con la decisión que ha tomado el juez Miguel Báez y cuál sería su proceder. ¿Se puede asumir esto tan simple como que extinguió? Mira, en la presentación de la teoría del caso y de las 3 acusaciones, específicamente en uno de dichos casos, el Ministerio Público planteó oposición a la propuesta y a la solicitud hecha por el abogado de la defensa del imputado de declarar prescrita la acción correspondiente a una de estas víctimas por haber transcurrido determinado tiempo desde su comisión. Sin embargo, el tribunal no tomó en consideración aspectos propios de este ilícito. Tal como tú explicabas hace un momentito, hay una cantidad de países que se encaminan, o si no se encaminan, ya han consolidado una visión de imprescriptibilidad de este tipo penal. El incesto es el abuso sexual con más daño a sus víctimas. ¿Por qué? Porque ocurre incluso dentro del secreto de la familia, y esto entonces afecta mucho más la condición de la persona víctima y abusada por aspectos y elementos de subordinación y represión. De hecho, en la República Dominicana es justamente a partir del año 1997 que el incesto empieza a ser visibilizado como un ilícito y ser entonces perseguido, porque antes de este año, en la República Dominicana, las violaciones de padres a sus hijos y sus hijas se quedaban dentro del secreto. ¿Y qué resulta?
resulta que nuestra Constitución del año 2010 establece claramente las obligaciones del Estado de proteger a todas las víctimas de situaciones como esta. A partir del artículo 56 de nuestra Constitución, se ordena al Estado garantizar integridad física, sexual y emocional dentro del entorno familiar a todas las personas que forman parte de esta estructura. En este caso, la posición del Ministerio Público consiste en presentar formal recurso de apelación. Y muchos técnicos de derecho dirán, bueno, lo que pasa es que se aplica tal artículo y tal artículo, como el 44 y el 45, que fue del Código Procesal Penal, que fueron los artículos que enarboló la defensa y que fueron acogidos por el juez de instrucción, en este caso el magistrado Miguel Báez, sin tomar en consideración aspectos propios del tipo penal. Es decir, no podemos tratar con tecnicismo el caso de un incesto como se trata, por ejemplo, el caso de un robo o como se trata el caso de una estafa. Hay elementos propios de este tipo penal que hacen que la víctima sea, vamos a decir, subordinada, que la víctima sea de una u otra forma intimidada. Y fíjate, en esta misma audiencia se están conociendo otras dos acusaciones más. Es decir, que los derechos de las víctimas también los debemos de enfocar en la misma dimensión que se enfocan los derechos de los imputados. De lo contrario, no tendríamos entonces un proceso equilibrado de participación de las partes, valga la redundancia. Magistrada, ¿eso detiene el proceso de las otras dos víctimas que sí fueron acogidas y enviadas a juicio de fondo? ¿Cómo funciona técnicamente? No, esto no afecta el proceso o el envío a juicio o el conocimiento de los demás casos que presenta el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque con respecto a uno, pues tenemos una situación procesal distinta. Ahora bien, ¿cuál ha sido el objetivo de la Fiscalía? El objetivo de la Fiscalía es, primero, cumplir con el mandato constitucional que tiene el Ministerio Público como órgano acusador y al mismo tiempo garantizar de manera integral los derechos de las víctimas. Esta situación lamentablemente viene a revictimizar a una persona que en primer lugar no decidió ser víctima de un delito, y en caso de haber decidido ser víctima de un delito, resulta que es víctima de un delito donde quien está llamado obligatoriamente, constitucionalmente a protegerla es quien la violenta de una manera incluso, vamos a decir, perpetuada por más de 10 años, porque estos hechos se empiezan a cometerse en perjuicio de esta víctima a los 8 años, y es justamente cuando ya ella es adulta que puede salir del dominio inmediato de su agresor. Muchísimas gracias a la fiscal de Santiago. Si tienen alguna pregunta, una caballeros. cosa, las leyes dominicanas en el caso del incesto prescriben a los 10 años o hay una opción del juez de, aunque se ponga la denuncia 20 años después, poder actuar. ¿Qué dicen las leyes para que pueda decidir un juez? Las leyes dominicanas. Mira qué es lo que pasa, Pablo. Hay que tomar en consideración incluso ciertos cómputos a partir de cuando el hecho es de conocimiento para las autoridades. Y ese es parte de los argumentos que se presentó y que presentó también quienes representan a la víctima en la esto. defensa. Tenemos que tomar, no la defensa, sino la víctima. Tenemos que tomar en consideración que la víctima, y más de abuso sexual de esta naturaleza, tienen un tiempo incluso de secreto, tienen un tiempo de intimidación y muchas veces necesitan una cantidad de componentes que la motiven entonces a dar por conocida la situación ante las autoridades competentes. No, pero la pregunta es, yéndonos a las leyes, o sea, las leyes dominicanas, ¿qué dicen en cuanto a eso? El tecnicismo del artículo 44 y 45 hace alusión al tema de los delitos de comisión continua. Y es parte de la discusión que tendremos entonces en este caso en particular. Lo que usted me está diciendo es que si el juez quisiera, él tiene la opción, hay maneras de él, aunque esto haya ocurrido 10 años después, él actuar, él tiene esa alternativa, doctora. Tenemos que tomar en consideración el momento en el que los hechos tanto son denunciados como también son judicializados por el Ministerio Público. Muchísimas gracias a la fiscal de Santiago, Luisa Liranzo. Es un expediente fuerte porque ahora mismo presenta un drama social muy repetido. Yo creo que tiene que servir como patrón para que las víctimas se empoderen y puedan denunciar, porque esta negación de justicia pone en juego. Para cerrar ese tema, yo quiero abordar mi preocupación. Los jueces, cuando quieren ser justos, tienen que primero ilustrarse sobre los temas que van a abordar en los tribunales. Nosotros tenemos ante nuestro panorama social esa realidad
un entorno tanto local como en el extranjero que favorece la protección de los derechos humanos. Repito que hace falta también darle el empujón al Código Penal de que sea refrendado con la Constitución. Ese vacío genera ese tipo de caos que nosotros tenemos ahí, pero de todas maneras hay un recurso que en la tipificación de ese caso fue abordado: el abuso psicológico. Un abuso psicológico que estas muchachas pueden demostrar hoy tan vivo como en el momento en que fueron abusadas, y eso tiene que ser protegido. El abuso psicológico es un recurso tan actual que pudo también asumir el juez como uno de sus enganches para dar paso al juicio de fondo. O sea, yo me siento totalmente sorprendida por la decisión del juez Miguel Báez, y expreso públicamente el rechazo que toda la sociedad debería estar haciendo a esta decisión ahora. Bueno, el juez Báez probablemente se esté amparando en la ley, pero en este caso, como dice Adis, puede haber un tecnicismo, puede haber una prescripción legal, pero socialmente eso no prescribe. Entonces, incluso, aunque estamos hablando propiamente del incesto, en el asunto este de la prescripción hay ejemplos muy recientes en Chile, Argentina y Guatemala de crímenes de 30, 40, hasta 50 años atrás que se han ventilado ahora y ha habido condena. Y segundo, pero ya eso será tema de otra discusión, la joven violada por 2 veces dijo que ha sido objeto de burla. Sí, la sociedad la estigmatiza, y ella dijo como que no quisiera que se siguiera ventilando en los periódicos. Entonces aquí hay un asunto de la responsabilidad social de los medios de comunicación para el manejo de estos temas tan sensibles, tan delicados. Pero reitero, no es objeto de esta discusión. Dije que iba a cerrar el tema, pero yo creo que esto es parte de lo que también hay que aportar. El incidente ayer fue que el juez definitivamente no admitió el caso más grave de los 3, porque hay una cuarta que está en Estados Unidos y por eso no se adhirió al expediente. Pero adicionalmente el incidente antes de ayer fue que se perdió el expediente por más de 6 horas. No aparecía el expediente. Se lo tragó la tierra y después lo fabricaron, no sé. Entonces, ¿eso es coincidencia? ¿Es coincidencia en un expediente de un dirigente del PLD? Gracias. Muy buenos días. Tenemos en un día muy especial de la restauración de la República, pero también de la instalación de los bufetes directivos en las salas capitulares, a 2 invitados de excepción que pueden hablarnos propiamente del procedimiento, del proceso, de los acuerdos que ha habido al respecto. Waldis Tavera, director ejecutivo de la Secretaría Nacional de Asuntos Municipales del Partido Revolucionario Moderno, y Pedro Richardson, secretario nacional de Asuntos Municipales del PRD. Buenos días, señores. Buenos días. Gracias por la invitación. Un placer tenerles por aquí. ¿Cómo está discurriendo la mañana alrededor de los cabildos? Y si nos podían explicar, refrescar un poco el asunto este de la regla de oro que ustedes acordaron cumplir. Ya si yo le explico lo siguiente, porque mire, el PRM había siempre estado en contra de esta norma. Y entonces para la opinión pública es una sorpresa que aparezcamos firmando ahora. Entonces es necesario señalar que ha habido una evolución en torno al pacto. El pacto originalmente era que los alcaldes designaban un regidor de su partido para que asumiera la presidencia. Posteriormente cambia y se asume que sea el que presente el partido. Y ahora en esto, que es por primera vez que se hace, lo que se ha pactado es que se instruya a los vocales y regidores de las respectivas colectividades políticas a votar en favor del candidato o candidato que postule la mayoría de regidores o vocales del partido o alianza al que pertenezca el alcalde o director del municipio o distrito municipal. O sea, ya ahora la cancha está en manos de los regidores. Obviamente, para nosotros como partido eso no es lo ideal, pero es lo posible. Y lo posible es que en vez de que sean los partidos, que sea el alcalde, sean los propios fiscalizadores, ahora en el bloque mayoritario, que coja su candidato presidencial. Y eso justifica el cambio de posición del PRM, porque hemos entendido que ahora estamos en un proceso donde la ciudadanía no solamente quiere que se hagan críticas, sino que frente a los problemas se presenten propuestas.
Y esa fue la razón por la que cambiamos de posición. Hay una teoría de la desaparición. Me gustaría aclarar un poco, de verdad, porque yo no puedo estar aquí y dar aquiescencia a una expresión que no se corresponde con la verdad histórica. A propuesta del Partido Revolucionario Dominicano hace más de 5 años, es más, propuesta mía personalmente, logramos que lo que era esa regla de oro, en la que eran los alcaldes que decidían qué regidor querían ellos que presidiera el Consejo de Vocales o el Consejo de Regidores o la Junta de Vocales, lo que lo convertía en juez y parte, porque tú, que era el supervisado, designaba quién te iba a supervisar. ¿Quién presidía el órgano? ¿Quién lo presidía el órgano que te iba? A propuesta de nosotros hace más de 5 años. Entonces, desde ese entonces, son los regidores, son los vocales, quienes escogen ellos, entre ellos, obviamente, con una condición. Si un partido X gobierna un territorio, para generar esa gobernanza se entiende que debe dirigirlo un regidor o un vocal de ese partido, ¿verdad? Y no que otros partidos se dediquen, mediante a veces malas artes, a construir una mayoría que no tienen para crearle dificultades a la gestión local. Este año nosotros saludamos, porque el año pasado hubo una actitud de rechazo a ese pacto por parte del Partido Revolucionario Moderno, y este año nosotros pues saludamos que ellos se hayan sumado. Ellos habían estado antes siempre con nosotros el año anterior. Recordemos que esta es una formación nueva, ¿verdad? Con una experiencia municipal también nueva. En relación al día de hoy, con excepción, cuando eran los PRD. Sí, pero en el PRM no hay nunca. Lo que digo es que es una experiencia nueva, ¿verdad? Sí, de ellos ahora. Y nosotros saludamos al frente de la Secretaría de Asuntos Municipales del PRM está alguien con muchas condiciones, un gran alcalde, el compañero alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, que por cierto está haciendo una excelente gestión en su territorio. Ahora, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Cuál es el escenario de hoy? Que era la pregunta que tú nos hacías. Bueno, hoy es un día solemne para la municipalidad. Es la penúltima fecha de rendición de cuentas y de elección de los bufetes directivos. Porque también, a propuesta del Partido Revolucionario Dominicano, las elecciones municipales serán en febrero, el tercer domingo de febrero, y la rendición y la asunción del mando municipal lo será el 24 de abril del 2020. El día de los ayuntamientos. El día de los ayuntamientos. Y yo quisiera llamar la atención sobre eso, porque ¿qué sucede hoy, el 24 de abril? La gente recuerda esa fecha como el inicio de la Guerra Patria de abril, pero nadie se acuerda, salvo 2 o 3 entidades municipalistas que vamos y hacemos una ofrenda en el altar de la patria, que es el día más significativo de los gobiernos locales de América. Aquí empezó todo, y que recogemos muy bien esa expresión del padre fundador Juan Pablo Duarte, cuando nos trae su experiencia de la antigua Constitución de la Pepa de 1810, ¿verdad? En la que sitúa el poder municipal, sin indicarlo, pero sí lo enumera, entre el poder que encabeza la estructura del Estado, ¿verdad? Ahora, el 24 de abril será un día de alta significación, porque será la toma de posesión, pero también será la rendición de cuentas que se está realizando en el día de hoy a partir de las 10 de la mañana. Tengo informe que muchas actividades, bueno, el de La Vega está izando la bandera hace 2 o 3 minutos que me lo comunicó, en todo el país, en las 392 municipalidades, pues tenemos actividades de rendición de cuentas. La cabeza de los regidores entonces estará elegida por una mayoría.
Claro. Eso significa que la oposición no tiene necesariamente todo el poder de conseguir esas posiciones, porque el PLD ha dominado en mayoría de distritos municipales, en mayoría de municipios, y eso entonces me provoca preguntar algo. En política, en los últimos años hemos visto, no es un fenómeno de República Dominicana, en la política internacional también, la desaparición de los partidos políticos para dar paso a las alianzas. ¿Eso es tan bueno como malo? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, en este caso nuestro, las cuatro fuerzas que pactaron tienen el 69.4% de los regidores del país. Lo que significa que si se va a actuar en función de eso, estas alianzas deben de escoger sin ninguna dificultad lo que pueda pasar. Hay municipios que tienen sus excepciones. Por ejemplo, en el municipio de Higüey, donde el BIS fue con un candidato que venía de la fuerza del PLD y el BIS no es parte de este acuerdo, ahí podrá darse una situación en la que uno de los partidos de la alianza decida quién vaya a presidir, porque ahí ganó el Partido Liberal Reformista, pero ellos nada más tienen 3 regidores y ahí entonces la fuerza pudiera ser distinta. Está el caso de la Romana, donde también fueron 3 fuerzas separadas, donde no hubo acuerdo y donde a comenzar el periodo se fijaron determinados acuerdos, pero hay 2 fuerzas políticas que no fueron parte de ese acuerdo, que fue el PRD y el PLD, y entonces en la Romana los compañeros del PLD y PRD dicen, no me pueden imponer un acuerdo a que llegaron el Partido Reformista y el PRM, que fueron también separados en el bloque. Solamente les pongo esos 2 ejemplos. Después tenemos unos 12 municipios donde nadie por sí solo hace mayoría y tenemos 1, 1, 1 y 1. O sea, 5, uno de cada partido. Alternabilidad. Y eso va a generar una alternabilidad que permite a que los compañeros se pongan de acuerdo. Y esa parte es significativa. Ahora, tú hablas de cómo se conforman alianzas. También hoy se rinde cuenta, como ustedes dijeron, y los alcaldes hoy tendrán que rendir cuenta de cómo han invertido cerca de 15.800 millones de pesos que le fue transferido desde agosto del 2017 a agosto 2018. Y yo soy de los que opino que lo primero que tienen que decir estos 79 alcaldes del PLD, los 29 que tiene el PRD, pues, del PRM, que aunque sacó 31, esta gente nos robaron 2, entonces ya ellos tienen 31 y nosotros 29. Tenemos 34. Le ha llegado algo. Contabilidad que yo voy a dar la de nosotros. Ya le lleva, ya hasta el PLD le están cogiendo. No, aquí firmamos una regla de oro si ustedes quieren. Que yo digo que también tendrán que rendir cuenta de las miserias con las que han administrado un presupuesto al que el Poder Ejecutivo le ha sustraído el 200% del presupuesto que deben ellos ejecutar. Y obviamente eso da muchas limitaciones a las alcaldías en términos de poder hoy decir los alcaldes, he cumplido con la ley que me obliga a prestarle determinados servicios de manera eficiente a ustedes como ciudadanos, porque no he tenido los recursos suficientes para poder prestarle sus servicios. O sea que esa parte a veces la opaca la elección del Consejo de Regidores y la rendición de cuentas no llega al fondo de cómo los ciudadanos tienen que sentirse mal frente a gestiones que no pueden suplir esas necesidades. Una cosa... Mira, yo... Bueno, sí, diga, Richardson. Fíjate, la verdad es que tanto en Latinoamérica, yo diría que el mundo en sentido general, ya una fuerza política per se por sí sola no alcanza el poder. De manera que las alianzas no son malas. Las alianzas es lo común y hay que saludarlas. Estos acuerdos hay que saludarlos porque en procura de gobernanza. ¿Sabían ustedes las inquietudes que teníamos? Yo no podía estar sentado tranquilo aquí, ni Waldi, sabiendo que estábamos expuestos a grandes dificultades en un día como hoy. Tiro, palo, muertos. Nadie iba, ningún alcalde iba con su familia a rendir cuentas. Nadie se atrevía a invitar a sus hijos, a su esposa, pero tampoco los regidores. Hoy yo tengo que tener más de 100 invitaciones de los compañeros, con tarjetas bien bonitas, bien impresas, invitando a su rendición de cuentas. Algunos los veo subiendo desde ayer el escenario, como tienen su data show, como tienen sus pantallas, para mostrar
lo que ellos han hecho en esa rendición de cuentas, que como bien dice Waldy, tenemos grandes limitaciones económicas, pero a pesar de esas limitaciones económicas, hay una gestión que está ahí, hay una gestión, y yo digo que gracias al esfuerzo que hacen nuestros alcaldes y alcaldesas, en este país hay paz social, y le explico por qué. Muchas huelgas se daban en este país, porque no había agua, porque la bomba extractora de agua de un barrio se dañó, porque el transformador se dañó y la gente hacía huelga por la falta del transformador. ¿Y quiénes resuelven eso? Son las EDES, es INAPA. No, la gente va al ayuntamiento y es el ayuntamiento, es el gobierno local que le da salida a esas urgencias pequeñas, si se quiere, pero significativas. Lo propio sucede con las obras municipales. Las obras municipales tienen más calidad que las obras que construye el gobierno central y son más económicas. Cuando el gobierno central hace una cancha en 3 millones de pesos, nosotros tenemos que hacerla alrededor por el 50 o el 48%. ¿Por qué? Por la auditoría social que hacen los ciudadanos, porque nosotros actuamos en la municipalidad un poco como esa madre pobre que tiene que estirar el peso, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos todos esos esfuerzos y gracias a ello, hoy tú puedes decir, por ejemplo, yo te puedo hablar de los servicios funerarios. Tú sabes los cementerios que se han construido aquí y las intervenciones que se han hecho o las funerarias que hemos hecho, porque es que la sociedad ha ido cambiando. Ya poca gente vela a sus difuntos en sus casas y esa es una realidad que se nos da en territorios rurales y en territorios urbanos. Es un pacto, esta regla de oro, para la gobernanza, dice Richardson, pero también es un pacto para evitar problemas, para evitar dificultades. Eso es gobernanza. Yo no sé, porque en este caso no es para que fluyan las iniciativas, para que se complementen, sino para que no se caigan a tiro ni a palo. No, es que no es ese. Esa es la esencia. La esencia de la regla de oro es esa. Donde yo voy es, si ya ustedes consideran que existe la madurez suficiente a nivel de los cabildos, de los regidores, para que ellos por sí solos puedan elegir. Porque hablaba Waldis en algunos sitios que ningún partido tiene mayoría y se ponen de acuerdo. En este tipo de relación en los cabildos se da mucha cercanía, muchas relaciones de relaciones primarias. Entonces, no sé si este podría ser el último acuerdo firmado PLD, PRD, PRM y Partido Reformista. Mira, yo creo que debe de ser el último a nivel nacional. Yo creo que esos pactos municipales deben ser en cada municipio. Yo me inscribo en la tesis de que cada municipio es una realidad distinta. Por ejemplo, no es lo mismo tú estar en el sur, donde todo el mundo prácticamente es familia, que tú estás en el Cibao, donde no se produce eso, o en el este, que por el proceso migratorio tú tienes una composición más heterogénea en términos de familia. Yo espero que esto sea el último. De todas formas, uno lo saluda en función de los cambios que ha señalado Pedro, que se han producido. Ahora, la madurez de los regidores y de los alcaldes va a depender mucho de la propia madurez de los partidos políticos. Y nosotros como políticos tenemos que admitir que hemos en alguna medida corrompido la administración pública, especialmente la municipal. ¿Por qué? Porque hemos estado llevando candidatos no por los méritos que eso pueda tener, sino en gran medida, o porque tiene dinero para poder pagar una candidatura ganable a base de dinero, o el que es tan cerca de un líder del partido que pueda llegar ahí y tener determinados niveles de apoyo. Entonces, nuestros partidos están obligados, especialmente a partir de esta ley de partidos, a abrirse a la sociedad y transparentar mucho más la actividad política y que a estos puestos, más que simples activistas políticos, lleguen personas con nivel para la administración pública, porque la función de estos funcionarios es servir a los ciudadanos. Y los que van en el proceso de campaña es decir al ciudadano, mira, yo quiero, y yo lo uso un término quizás muy duro que no mucha gente no lo entiende, pero dame la oportunidad de servirte. Voy a administrar tus recursos, voy a administrar tus impuestos y por lo tanto yo te quiero servir. En una medida te estoy pidiendo un empleo a cambio de servirte. No porque necesite el salario, sino porque tengo vocación de servicio. Entonces, cuando eso lo superemos, como tú señalas, no tendríamos que firmar pactos.
porque estamos frente a personas maduras, que lo que podrán firmar es acuerdo de gestión. Y en este caso, yo soy de lo que insisto mucho, y en mi partido se insiste, en que estos acuerdos debieron estar acompañados de un acuerdo público, donde participe la ciudadanía. Por ejemplo, hoy, más del 90% de nuestros ayuntamientos no se sabe qué día se celebran sesiones ni a qué hora. Y eso debe ser fundamental, porque los ciudadanos vayan ahí. Sí, el conversatorio está bueno. Ustedes están muy... Yo quisiera que él le dijera al de La Vega, si no sabe La Vega, qué día. Las sesiones son públicas. Miren, la verdad es que... Perdón, tenemos que pasar a un vivo. No. Tenemos que pasar a un vivo. Está Susan Castaños en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Este conversatorio está muy bueno. Vamos a interrumpirlo solo con un chorizo, un vivo que tenemos de Susan a propósito de cómo está la actividad en el Ayuntamiento del Distrito. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Y continuamos con esta cobertura con motivo de la restauración, y en estos momentos nos encontramos en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, precisamente donde está pautada para las 8:30 de la mañana el discurso de rendición de cuentas del alcalde de la capital, David Collado. Desde ya iniciaron los actos protocolares, precisamente el izamiento de la bandera, así como también las fotos protocolares del Consejo de Regidores. Destacar que el ambiente que se vive en estos momentos es tranquilo. Posteriormente el Consejo de Regidores pasó a la sección y será para las 8:30, reiteramos, que iniciarán formalmente los actos con motivo a esta rendición de cuentas y precisamente a la renovación del bufete directivo del Consejo de Regidores. Si se respeta la ley, la regla de oro, precisamente el PRM volverá a elegir un presidente del Consejo de Regidores, quien es actualmente Víctor Ogando, del Partido Revolucionario Moderno. Asimismo, el Partido de la Liberación Dominicana tiene 10 miembros en este Consejo de Regidores, que podría variar esta cantidad si hoy se eligen de otros partidos. Tal es el caso del PRD, que cuenta con 4 miembros, y del PRSC, que cuenta con 6 durante este periodo. Por el momento son los detalles que tengo. Más adelante seguiremos ampliando desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Ahora yo paso con mi compañero Rentería Montero. Adelante. Gracias, así es. Estoy acá desde la sala capitular de la Alcaldía de Santo Domingo Norte, donde ya iniciaron los actos protocolares en conmemoración del 155 aniversario de la restauración. Aunque hasta el momento los ediles no han ocupado sus curules, pues hay consenso respecto a quién será el próximo presidente de este Consejo de Regidores. Precisar que lo será el PLDista Luis Castro, quien en breves minutos pues se convertirá en el presidente de este Consejo de Regidores. La vicepresidencia pues recaerá sobre la PRDista Damasa Martínez. Y acá conmigo está el actual presidente de esta sala capitular de este Consejo de Regidores, su nombre, por favor. Antolín Polanco. Antolín Polanco, con quien conversaremos sobre el proceso que en breves minutos iniciará. Adelante, Antolín. En este momento ya estamos en sesión. Sí. Este es un municipio modelo, por ende un consejo modelo. Aquí no hay conflicto, aquí lo que hay es mucha armonía. Ya de por sí nosotros tenemos una plancha que es unánime, una plancha que es del consenso de todos. ¿Quiénes serán? Luis Castro será el nuevo presidente y Damasa Martínez la vicepresidenta. ¿Y cómo es el proceso? ¿Quién preside la audiencia para la elección? Ahora sube el regidor de mayor edad, quien la va a presidir, y como secretario va a fungir el regidor de menor edad. Y posterior a esto, el alcalde pues irá a un evento que encabezará acá para rendir memoria de su gestión. Sí, luego que se elige la plancha, que se juramenta y se presentan los voceros, entonces hacemos la rendición de cuentas, tanto el presidente saliente del consejo como el alcalde del municipio. Antolín, valóreme su gestión al frente acá del Consejo de Regidores. Una gestión récord, producimos 26 sesiones, en ellas 77 resoluciones, únicas en el país, todas son resoluciones que benefician al municipio. Hemos hecho una gestión
no solo a nivel de consejo, sino a nivel de administración, siempre unida a los intereses de la administración, que son los intereses del municipio. ¿Respetarán los demás partidos con representación acá la denominada regla de oro? Aquí somos una familia, aquí no hay colores. Cuando nosotros entramos en este consejo no hay colores de partido, aquí somos una familia. Por lo menos hemos procurado que eso se mantenga y aquí somos una familia. Te puedo seguro que aquí no habrá conflicto. Gracias. Escuchaban ustedes a Antolín, actual presidente de esta sala capitular de acá de la alcaldía de Santo Domingo Norte. Y precisar que en este 155 aniversario de la restauración, pues 158 municipios y 234 distritos municipales pues deberán elegir renovar sus bufetes directivos. Con esta información pues retorno al estudio. Muchísimas gracias a Susan y a Rentería. Vamos a volver aquí. Waldis, Richardson, ustedes son dos veteranos ya de los municipios. Hasta ahora la discusión teóricamente es la relación de los partidos, pero respecto al vínculo de la gestión municipal, la gestión de los regidores, concejales con las comunidades, es una representación que muchos de los distritos municipales y de los municipios está fallando. Quiero hacer una pregunta específica. Ese fue solo el planteamiento para conectar. De esos 158 municipios y 234 distritos municipales, puedo contar con las manos los que pueden exhibir el cumplimiento del presupuesto participativo. Es una crisis respecto al cumplimiento de la ley, o por lo menos de lo que se ha planteado, que es el compromiso de poner de relajo una comunidad para identificar sus prioridades y que 2 años después no se haya hecho nada o no se haya cumplido cabalmente. ¿Cómo ustedes evalúan eso? Me gustaría saber de dónde saca las estadísticas, porque esas no se corresponden ni con lo que señala el Ministerio de Administración Pública, ni la Dirección General de Presupuesto, ni las que tenemos nosotros. Yo te puedo decir que en la municipalidad más del 80% realiza presupuesto participativo y que esa es una herramienta fundamental. No, pero no digo que no lo realizan. El presupuesto participativo se plantea, pero de ahí a que se cumpla, las comunidades están entonces, abordadas en quejas. ¿Para qué tú reúnes la comunidad? ¿Para qué tú creas los comités de seguimiento? ¿Para qué tú le asignas ¿Usted no está de acuerdo entonces en que prácticamente la cuota presupuestaria de prácticamente mayoría está siendo violada porque se la traga el clientelismo? No. Porque hay que nombrar demasiada gente. Tú estás hablando de presupuesto participativo. Es la herramienta fundamental para nosotros. Pero la mayoría no lo cumple porque los recursos no le dan. No es que no te den. Es que la ley 170... que aparece en la 176. Nosotros aprobamos primero la ley de presupuesto participativo porque teníamos dificultades con la 176 y luego la insertamos. El país ha estado haciendo presupuesto participativo mucho antes de tener ley, y los ayuntamientos son cuidadosos en eso. Yo creo que aquí no hay 30 o 20 y tantos que no lo ejecuten. Bueno, que dediquen el 10, el 15. Aquí hay ayuntamientos que te dedican el 40% de la inversión en presupuesto participativo. Usted es muy optimista, sí. No, yo lo tengo. Porque si alguien puede hablar de eso, soy yo. Y lo digo sin jactancia alguna. Primero, porque hasta que llegara Kelvin, yo soy el único de los secretarios municipales que dirige una institución. Es decir, que estoy en el día a día. Aquí no hay un territorio que yo no conozca, que yo no vaya. Por eso yo le decía a Waldi, tú no puedes decir que no hacemos sesiones. Nosotros hacemos sesiones todos los meses. Es verdad que cuando él era secretario había un día fijo, pero las sesiones son públicas. Y las sesiones hay que convocarle y decir qué días se van a hacer. ¿Tú sabes cómo sesionaban aquí? Que se iban los regidores a un patio, a un río, y te aparecían con una resolución. Tuvimos que poner en la ley 176 que las sesiones, no en el 2007. Relativamente un pasado muy reciente. Tuvimos sesiones que poner en la casa de eso uno de ellos, para donde salían que se unos acuerdos sepa raros. que la sesión tiene que ser en la sala capitular. Es decir, si ellos se reúnen en el parqueo del palacio, esa sesión no es válida. Tiene que ser en la sala capitular y tiene que ser pública. Déjame concluir lo del presupuesto participativo. Yo te digo, por ejemplo, que a veces no todas las obras que tú
aprueba que le asigna fondos al presupuesto participativo, supón 15 obras, quizás no se hagan las 15, pero se hacen 12. ¿Y qué sucede? ¿Por qué no se hacen esas 3? Y te traigo la experiencia del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, donde algunas no se hicieron, pero se transfirieron al año siguiente. El presupuesto participativo, es más, en FEDODIN tenemos un premio que se valora la ejecución entre los 234 distritos, y ese es el premio al presupuesto participativo. Lo han ganado, el primero lo hizo el MAS y lo ganó el Distrito Municipal de Tireo. Tireo en Constanza. Tireo en Constanza. Así que es una visión, y te prometo que el lunes te voy a enviar la ejecución de cada distrito. Por favor, se lo vamos a agradecer. Y la de los municipios del PRD. Con ese vínculo. Te digo lo del PRD, San Pedro, Baní, ejemplo de presupuesto participativo. Vayan a Baní. Es que el PRD se dedica. Espérate, porque tengo que decir. El PRD se dedica. Pero cuando usted me habla de que lo están cumpliendo, usted lo hace, se está refiriendo a los del PRD de manera estricta. Bueno, y a los distritos en sentido general. Y yo puedo hablar por muchos compañeros del PRM, del PLD, donde yo sé, ve a Santo Domingo Este, ve a Boca Chica, ve a Santo Domingo Norte, ve a Los Alcarrizos, por citarte, ve a San Cristóbal, que hemos dado un cambio extraordinario. Mira, déjame decir lo siguiente, mira. Yo me caracterizo, por más que político, ser sincero frente a la gente. Usted tiene razón. Primero, porque los que se hacen muchas propuestas, y tú te vas a la comunidad y te vas a decir, no han cumplido. Y no han cumplido porque no tienen los presupuestos. Y es más, una cosa es lo que tú propones y otra cosa es lo que tú ejecutas. Cuando me voy a la ejecución presupuestaria, los ayuntamientos más grandes del país, los que reciben cerca del 50% del presupuesto, tienen que invertir cerca de un 48 a un 49% en servicios municipales, un 25% en salario, y lo que queda para obra son chelitos. Es por debajo del 20%. Y se le está quedando lo de la se le está quedando, el 25% es el servicio. Lo que digo es que, mira, una cosa es tú sentarte a decirle a la gente qué hacemos, y otra cosa es lo que tú haces. Y hablo de la ejecución presupuestaria planteada ahí. Y hablo ahora de mi ayuntamiento, de la capital, al que el gobierno central le retiene 250 millones de pesos todos los meses. En su presupuesto sincerizado, el ayuntamiento de la capital solamente tiene para infraestructura y presupuesto de obra 20% de su presupuesto. Y eso es sincerizarlo, porque lo que le va a dar a la ciudadanía es lo que puede ejecutar. Oye, es que el problema no es ese. Un distrito municipal, el más pequeño, recibe 890,000 pesos. El 40%, vamos a poner uno de 1 millón, el 40% son 400,000 pesos. ¿Qué dice entonces el presupuesto participativo? Que tú puedes dedicar un porcentaje de ese 40%. Supongamos que dedique el 10%, que es el mismo. El 10% de 400 son 40,000 pesos. Entonces, esa es la realidad, porque el tema no es lo mucho o poco de la cantidad de recursos que recibo, sino lo mucho que hago con lo poco que recibo. Si yo en mi presupuesto participativo lo que tengo son 100,000 pesos, y yo pongo en esos 100,000 pesos, en el barrio de Vengan a Ver, para irme bien lejos allá, entonces te pongo que te voy a hacer 10 lámparas, 10,000 pesos. Eso lo tengo presupuestado, eso no lo tengo que cambiar. Eso dista mucho al reclamo permanente que nosotros hacemos por mayores recursos. Pero yo reitero, le voy a enviar la ejecución presupuestaria y presupuesto participativo. Este país es modelo de ejecución de presupuesto participativo. Señores, y tenemos que sentirnos orgullosos. Sí, yo creo que hay un aspecto muy cualitativo en la presencia de ustedes. Ustedes son los encargados de los asuntos municipales de 2 partidos principales, y ustedes están aquí conversando
mientras los municipios están deliberando. Es decir, hay evidencia que no hay temores, que la cosa camina. Y además entre nosotros hay vínculos de amistad. Sí, queremos agradecerle ese gesto de que hayan compartido esta mañana con nuestros televidentes. Muchas gracias, Waldy. Manejan mucha información, gente que siempre entonces pone a uno al día. Entonces, a primera hora del lunes, Richardson le enviará a Waldy. Sí, porque yo voy a carear eso, profesor. Bueno, muchas gracias. Siéntete orgullosa de lo que hacemos, como el país se siente en el exterior cuando nosotros mostramos nuestro país. Bueno, muchas gracias, señores, de nuevo por su presencia aquí. Vamos ahora entonces a pasar con Yarilis Calcaño en el Congreso Nacional y exactamente en la Cámara de Diputados. Vamos a ver cómo está el panorama. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, así es, estamos ya en el hemiciclo de la Cámara de Diputados para dar cobertura a toda esta instalación de los bufetes directivos en el Congreso Nacional, que saben ustedes está establecido constitucionalmente y hoy se produce la instalación de las nuevas autoridades, específicamente aquí en la Cámara de Diputados, donde asume un nuevo presidente, en este caso el profesor Radamés Camacho, pero vamos a conversar un poco con el presidente saliente, Rubén Maldonado, sobre el trabajo realizado un poco aquí, presidente, durante su gestión en la Cámara de Diputados, y sabemos que el proyecto de ley de partidos políticos consumió gran parte de la labor legislativa y quedan pendientes muchos otros proyectos importantes. Cuéntenos un poquito el reto que tendrá la nueva gestión en encaminar estos proyectos que usted dejó pendiente de aprobación aquí en la Cámara. Sí, quedan muchos proyectos de mucha importancia, como bien tú planteas. Dentro de ellos los proyectos que a través de la comisión de juristas que formamos para rescatar aquellos proyectos que la Constitución del 2010 mandaba y que no se habían hecho, bueno, pues están todos en diferentes comisiones y esos proyectos que son un mandato constitucional, pues tendremos que aprobarlo. Estoy completamente seguro que esta presidencia del compañero Radamés Camacho, pues va a crear las condiciones necesarias para que lo podamos aprobar. Nuestra gestión, bueno, me voy con la satisfacción del deber cumplido. Vinimos con un programa de gobierno que, gracias a Dios, pudimos ejecutarlo. Creemos que lo ejecutamos conforme a lo que pensamos, con sus defectos y sus errores, ¿verdad? Y sus virtudes, como ser humano que somos. Pero sí, en sentido general, nos vamos muy satisfechos de nuestra labor. Y esperamos ahora ver el devenir del tiempo, como poco a poco iremos cumpliendo con esa agenda legislativa que el país demanda y que nosotros estamos en la obligación de cumplir. Estoy convencido que la presidencia del profesor Radamés Camacho creará las condiciones necesarias para que estos proyectos y otros de un interés fundamental para la nación pues se puedan aprobar en un tiempo relativamente corto. Presidente, en cuanto al tema obligado que es la ley de partidos políticos, sabemos que un sector dentro del PLD que tal vez usted representa ha alegado aspectos inconstitucionales de esta legislación, ya fue promulgada por el Poder Ejecutivo. ¿Qué podría pasar en lo adelante? Bueno, ya la ley es una ley. Yo podría estar en desacuerdo, pero ya es la ley y como tal tenemos que acatarla todo. La ley es una ley buena, ese proyecto es un proyecto bueno. Tenemos nuestra diferencia con ella, pero es un proyecto que en términos general es positivo y es bueno. Había algunas consideraciones por parte de nosotros desde el punto de vista constitucional, pero de eso no le quita la brillantez y la efectividad de la ley y lo bueno que es la ley como tal. Por lo que respecta al presidente Leonel Fernández y a nosotros, ese episodio concluyó. Ya ahora lo que vamos a prepararnos es para trabajar con los nuevos mandatos que la ley nos da. Y en ese sentido estamos trabajando y desde aquí vamos a propiciar un ánimo de fraternidad, un ánimo de concordia que permita que desde la Cámara de Diputados podamos seguir aprobando proyectos positivos para la nación, como ha sido la costumbre y el proceder del Partido de la Liberación Dominicana como partido, como institución. Muchísimas gracias al presidente saliente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado. Y bueno, como ven un poco, este es el ambiente a esta hora. La instalación de los bufetes directivos en ambas cámaras está pautado para iniciar a las 9 de la mañana puntual. Así que desde este Congreso Nacional estaremos llevando todas las incidencias y por supuesto transmitiendo el discurso de quien será el nuevo presidente de la Cámara de Diputados.
Diputados, el profesor Radamés Camacho, quien, como saben ustedes, también es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Así que haremos un nuevo contacto, por supuesto, cuando tengamos mayores informaciones para llevar a ustedes a través de Enfoque Matinal. Así que regreso con ustedes al estudio. Señores, como estamos en los nuevos tiempos, las nuevas tecnologías de la comunicación, nosotros estamos sentados aquí y ustedes allá, pero estamos compenetrados, estamos transmitiendo en la misma dirección. Por eso yo quisiera, para que ustedes vean cómo son estos tiempos, Yocasta Valdés está en sintonía con nosotros y ella siente un orgullo especial hoy porque su padre está de cumpleaños y ella quiere que felicitemos a su padre. Yocasta, pásala bien con tu padre. Y además queremos saludar a Manuela Lora, periodista Manuela Lora, que está ahí con nosotros. Beso para ti, Manuela. Ya han a esta hora ratificado a los miembros del bufete directivo del Distrito Nacional, del Ayuntamiento del Distrito Nacional, así que comienzan a avanzar las cosas sin mayores contratiempos. Miren ustedes las imágenes, lo que se está desarrollando en este momento. Habíamos tenido un contacto con una de nuestras periodistas ahí que vaticinaba justamente en calma todo el proceso durante la mañana de hoy. Teníamos un tema planteado que para cerrar el programa entonces queremos presentar con la fotografía de los pescadores, 46 pescadores dominicanos que están apresados en Bahamas. Decíamos, la labor de la pesca es muy rentable. Después de una buena labor de pesca, se quedan los barcos ahí a veces una o varias semanas. Usted no apresa a un pescador por $2,000. Entonces eso ha provocado que se la jueguen de manera frecuente, rompiendo los límites de las aguas internacionales, violando las vedas y que sean apresados. Las multas de $3,000 eran muy manejables para los pescadores dominicanos que son apresados en masa y que cuando están ahí entonces gritan, las asociaciones de pescadores les buscan el dinero, el gobierno en muchas ocasiones cuando los ha visto con un discurso de víctima les mete la mano, pero en esta ocasión se las han puesto en China con multas de $36,000 a cada uno en Bahamas. Ahí hay 46 pescadores cogidos, dominicanos que queremos regresen a sus casas, pero que en esta ocasión se volvieron a arriesgar con la ilegalidad. Sí, efectivamente, esos pescadores que están trabajando, están buscándose el sustento, que suplen también el mercado, a veces violan consciente o inconscientemente los límites de las aguas territoriales que corresponden a la República Dominicana. Ellos están en una ilegalidad, pero como siempre sucede, nuestra Cancillería debe meter la mano por esos pescadores. El asunto del monto de las multas me llama la atención porque no sé si en Bahamas violan alguna legislación propia, pero pasar de una multa de $3,000 a $32,000 y a $36,000, no solamente se la pone en China, sino que envían un mensaje de que deben los pescadores respetar los límites de nuestras aguas territoriales, que tienen su chinchorro, aunque están prohibidos, en el marco de nuestras aguas. Nelson, es un feriado para el territorio nacional mientras se mueven los políticos. La gente va a disfrutar ahora este día y deseamos que lo hagan en compañía de CDN. Bueno, muchas gracias por la compañía.